Malik, un hombre negro que interpreta a Papá Noel en un evento navideño, se enfrenta a los prejuicios raciales cuando un padre lo confronta, alegando que no encaja en el papel. Se suponía que iba a ser una noche alegre y festiva, del tipo que unía a las familias, capturando momentos que recordarían durante años. El evento navideño del centro comercial siempre había sido una tradición querida, donde las caras de los niños se iluminaban de asombro mientras se sentaban en el regazo de Papá Noel. Pero para Malik, esa noche sería recordada por algo más oscuro. Mientras el suave resplandor de las luces centelleantes se reflejaba en los ojos de la multitud, el amargo prejuicio de uno de los padres pronto estallaría en una confrontación, sacudiendo los cimientos mismos de la alegría navideña. Malik no sabía que lo que estaba a punto de suceder lo dejaría cuestionando algo más que el espíritu de la Navidad. Había sido un día largo, pero Malik Matthews no pudo evitar sonreír debajo de la barba blanca pegada a su rostro. Estaba sudando bajo las capas de su disfraz de Papá Noel, pero no le importaba. Durante las últimas semanas había estado trabajando como Papá Noel en un centro comercial, repartiendo alegría a los cientos de niños que esperaban ansiosos en la fila para compartir sus deseos navideños. Era un trabajo sencillo, pero Malik le encontró un significado. A los 28 años, Malik había pasado por altibajos. Crecer en un barrio peligroso le había enseñado a ser resiliente, y su tiempo en el ejército le había dado disciplina. Pero esto, jugar a ser Papá Noel, era algo diferente. Le permitía llevar sonrisas a los rostros de los niños, muchos de los cuales le recordaban a él cuando era más joven. Durante esos pocos minutos en los que un niño se sentaba en su regazo, era como si pudiera darles un breve momento de pura felicidad. Mientras el centro comercial resonaba con los sonidos familiares de la Navidad, villancicos cantando, campanas tintineando y niños riendo, Malik mantuvo la alegría navideña. Su voz profunda y rica transmitía su «ho, ho, ho» a medida que cada niño se acercaba a él. Para la mayoría, fue una experiencia mágica, una oportunidad de creer en algo más grande que ellos mismos, aunque fuera solo por un rato. Pero hubo momentos, pequeños, apenas perceptibles, en los que Malik sintió las miradas. No todos los padres parecían emocionados cuando su hijo era entregado a un Papá Noel negro. Había captado las miradas sutiles, las sonrisas con los labios apretados e incluso las conversaciones susurradas a sus espaldas. Algunos padres intercambiaron miradas. Otros sacudieron la cabeza ligeramente, pero todos mantuvieron la boca cerrada. No querían arruinar la ilusión para sus hijos, pero Malik podía sentir la silenciosa incomodidad. Aún así, nada lo había preparado para lo que estaba a punto de suceder esa noche. Eran alrededor de las 7 de la tarde, y la fila para Santa Claus todavía era larga. Malik se ajustó el traje, asegurándose de que el abrigo de terciopelo rojo se ajustara correctamente sobre sus anchos hombros. Sus ojos escanearon la multitud, listos para el próximo niño emocionado que saltara sobre su regazo. Un padre y su hija pequeña se acercaron. La niña estaba radiante con su vestido navideño. Sus rizos rubios rebotaban mientras tiraba de la mano de su padre, atrayéndolo hacia Santa. El corazón de Malik se calentó al ver la emoción de la niña, pero el rostro de su padre, sombrío y tenso, inmediatamente puso nervioso a Malik. El hombre era alto, de hombros anchos, y vestía una chaqueta de cuero que parecía más apropiada para un bar de moteros que para un evento navideño. Tenía una mirada fría y los labios apretados en una fina línea mientras caminaba hacia Malik con pasos decididos. Había algo en su postura, en la forma en que se comportaba, que hizo sonar las alarmas en la cabeza de Malik. «¡Vamos, papá, vámonos! ¡Es Papá Noel!», gritó la niña tirando más fuerte de la mano de su padre. Malik sonrió bajo su barba, tratando de concentrarse en la alegría del momento. «¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad, señorita!», tronó, su voz llena de espíritu navideño. Los ojos de la niña brillaron de emoción cuando soltó la mano de su padre y se lanzó hacia Malik. Pero antes de que pudiera dar un paso más cerca, la mano de su padre se extendió y la agarró por el hombro. «¡Espera un segundo!», gruñó el hombre, tirándola hacia atrás. Sus ojos se clavaron en Malik, escrutándolo de arriba abajo con una mirada que solo podía describirse como disgusto. La sonrisa de Malik vaciló, aunque intentó mantener un tono optimista. «¿Está todo bien, señor?
Estoy aquí para asegurarme de que su pequeño tenga un recuerdo especial de Navidad. Pero el padre no estaba interesado en los recuerdos de Navidad. Entrecerró los ojos y su voz se convirtió en un susurro peligroso que apenas enmascaraba su creciente ira. Esto es una especie de broma, ¿verdad? A Malik se le hizo un nudo en el estómago. Ya había tenido que lidiar con el racismo sutil antes, lo suficiente como para ver a dónde iba esto. Señor, solo estoy aquí para difundir un poco de alegría navideña, dijo, manteniendo la voz tranquila, aunque se le retorcía el estómago. Puedo asegurarle... ¿Asegurarme de qué? Espetó el hombre, interrumpiéndolo. ¿Asegurarme de que está calificado para ser Papá Noel? Mírese. ¿Cree que esto es correcto? El aire a su alrededor pareció cambiar, volviéndose denso por la tensión. Malik sintió el peso de las miradas de la multitud sobre ellos. Los padres susurraban entre sí, confundidos por la confrontación repentina. Los niños tiraban de los abrigos de sus padres, ajenos a la corriente subyacente de hostilidad. Malik mantuvo la compostura, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Ya había tenido que lidiar con el racismo antes, pero esto era diferente. Esto era público frente a los niños. Podía sentir el calor subiendo por sus mejillas, pero forzó una sonrisa, negándose a dejar que el hombre lo sacudiera. Señor, estoy aquí para asegurarme de que su hija tenga una gran experiencia, dijo Malik con voz firme. Se trata de la alegría de la temporada, pero el hombre no estaba escuchando. Sus ojos brillaban de ira y su voz se alzaba mientras se dirigía a la creciente multitud. Esto es lo que está mal con todo en estos días, espetó. Solo están repartiendo roles a cualquiera. Se supone que Santa Claus es blanco, no alguien... Malik lo interrumpió, levantándose de su silla. Era más alto que el hombre y por un momento, sus miradas se cruzaron en un desafío silencioso. A Malik le habían enseñado a calmar las situaciones en el ejército, pero algo en este momento, la forma en que el hombre lo miró, como si no perteneciera a ese lugar, hizo que fuera más difícil mantener la calma. Señor, dijo Malik con voz más firme ahora, creo que es hora de que se vaya. No hay lugar para este tipo de charla aquí. El rostro del hombre se puso rojo, y por un segundo, Malik pensó que podría abalanzarse sobre él. La niña tiró del abrigo de su padre, con lágrimas en los ojos. «Papá, para», susurró, pero el hombre no la escuchó. «No perteneces aquí», susurró, con la voz llena de veneno. «Todo esto es una broma». La seguridad del centro comercial había comenzado a moverse hacia ellos, sintiendo que la situación estaba a punto de escalar. Pero antes de que pudieran intervenir, el hombre tiró de la mano de su hija y se fue furioso, dejando a Malik allí de pie, con el pecho agitado. Los murmullos entre la multitud se hicieron más fuertes a medida que la gente procesaba lo que acababa de suceder. Malik apretó los puños a los costados, pero mantuvo la cabeza en alto. No iba a permitir que este hombre le quitara la alegría que estaba allí para traer. Pero mientras veía al hombre desaparecer en el mar de compradores, algo dentro de él cambió. Esto ya no se trataba solo de Navidad. Se trataba de algo mucho más profundo, algo que había estado hirviendo bajo la superficie durante demasiado tiempo. Mientras los ecos de las duras palabras del padre se desvanecían, Malik volvió a sentarse, con la mente acelerada. La niña, que ahora estaba siendo conducida por su padre, le lanzó una última mirada. Sus ojos grandes e inocentes rebosaban de confusión, y por un momento, Malik sintió una punzada de empatía por ella. Ella solo había querido compartir su espíritu navideño, tal como él lo hacía. Podía ver el miedo en su rostro, y eso le rompió el corazón. El centro comercial estaba más tranquilo ahora, pero la atmósfera estaba cargada. La gente se había reunido. Algunos miraban a Malik con una mezcla de preocupación y curiosidad. Una mujer con un suéter festivo se le acercó, con el ceño fruncido por la simpatía. «¿Estás bien?», Zrenia preguntó suavemente, la preocupación grabada en su rostro. Malik forzó una sonrisa, pero por dentro estaba lidiando con una tormenta de emociones. «Sí, estoy bien», respondió, aunque su voz vaciló ligeramente. «Solo otro día en el paraíso». Ella frunció el ceño y miró por encima del hombro hacia donde se había ido el padre. «Eso estuvo realmente fuera de lugar. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Algunas personas simplemente no entienden». «Gracias», dijo Malik, apreciando su amabilidad.
Tuvo que recordarse a sí mismo que no todos compartían las opiniones del padre. Aún así, el encuentro lo carcomía. Siempre había creído en el poder del amor y la unidad, pero momentos como estos socavaban esa fe. ¿Por qué la gente todavía se aferraba a creencias tan anticuadas e ignorantes? Malik respiró profundamente, preparándose para el resto de la velada. «Sigamos con este espectáculo», dijo, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Se acomodó en su papel de Papá Noel una vez más, dibujando una sonrisa en su rostro, pero el incidente anterior permaneció como una nube oscura. A medida que avanzaba la velada, los niños seguían formando fila, llenando el regazo de Malik con risas y deseos navideños. Trató de sacudirse la negatividad, canalizando su energía hacia la alegría del momento. Sin embargo, su corazón no estaba tan concentrado como antes. No pudo evitar sentir el peso de las palabras del padre flotando en el aire. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la fila comenzó a disminuir, y Malik pensó que podía respirar un poco más tranquilo. Se tomó un momento para alejarse de su silla, agarrando una taza de chocolate caliente de un puesto cercano. Mientras bebía la bebida caliente, sintió una sensación de calma que lo invadía. Tal vez este espíritu navideño no se había perdido por completo. En ese momento, Malik notó que había un grupo de adolescentes cerca, charlando y riendo. Reconoció a algunos de ellos del vecindario, chicos que habían crecido juntos y otros que habían luchado con su propia identidad en un mundo que a menudo intentaba definirlos. Pero uno de ellos, un chico blanco llamado Jake, siempre había sido particularmente franco sobre sus creencias. Malik había escuchado los susurros, las bromas que se hacían a expensas de los demás. No era sorprendente verlo allí, especialmente después del incidente anterior. El corazón de Malik se hundió cuando escuchó a Jake y sus amigos discutir la confrontación. ¿Vieron eso? ¿Un chico negro haciendo de Papá Noel? Es ridículo, se rió Jake, y sus amigos se rieron con él. Malik sintió que un fuego se encendía dentro de él. Era el mismo tipo de ignorancia con el que acababa de lidiar. En lugar de ignorarla, se sintió obligado a enfrentarla. Respiró profundamente y se acercó, dejando su taza. «Oye, ¿podemos hablar un segundo?» «Srenia», dijo Malik, tratando de mantener un tono uniforme. El grupo se giró para mirarlo, sorprendido. «¿Qué quieres?», preguntó Jake, cruzando los brazos a la defensiva. «Quiero saber por qué crees que está bien burlarse de alguien solo por su color de piel», desafió Malik. «Puedes pensar que es una broma, pero es dañino». La expresión de Jake se endureció. «Es solo una broma, hombre. Relájate». Malik negó con la cabeza. «No puedes decidir qué es gracioso para otra persona. No se trata de ti». El grupo se movió incómodo. Algunos de los amigos de Jake miraron hacia otro lado, sin querer participar, mientras que otros intercambiaron miradas nerviosas. Malik se mantuvo firme, sin querer dar marcha atrás. «¿Por qué te importa tanto? Es solo una tradición», respondió Jake, alzando la voz. «Importa porque la representación importa», respondió Malik con voz firme pero firme. «No puedes dictar quién encarna la alegría, especialmente no en un papel destinado a difundir la felicidad. Santa no se define por la raza, se define por su amabilidad». Se hizo el silencio y Malik pudo ver cómo se movían las ruedas en la mente de Jake. Pero el chico se negó a dar marcha atrás. «Como sea, amigo. Eres sensible», murmuró, mirando hacia otro lado. Malik sintió que una ola de frustración lo invadía. «No tienes por qué preocuparte por eso, pero deberías respetarlo. Al igual que yo te respeto a ti. Este mundo está lleno de personas diferentes, culturas diferentes. Ya es hora de que empecemos a aceptar eso en lugar de destrozarnos unos a otros». Con eso, Malik se dio la vuelta para irse, sintiendo una mezcla de ira y decepción. Había intentado acercarse, pero estaba claro que no todos estaban dispuestos a escuchar. Sintió el peso de los acontecimientos de la noche anterior presionando fuertemente sobre sus hombros, y se preguntó si estaba haciendo alguna diferencia en absoluto. Cuando regresó a su silla de Santa, Malik vio un rostro familiar entre la multitud, su viejo amigo, Carlos. Los dos habían crecido juntos en el mismo vecindario, uniéndose por experiencias compartidas. Carlos siempre había entendido las complejidades de navegar por la vida como un hombre negro en Estados Unidos.
Hola, hombre, saludó Carlos, abrazando rápidamente a Malik. Escuché sobre lo que pasó antes, ¿estás bien? Malik se encogió de hombros tratando de sacudirse la tensión. Sí, estoy bien, solo que a veces es difícil, ¿sabes? La gente cree que está bien decir lo que quiera sin darse cuenta del impacto. Carlos asintió, su expresión seria. Lo entiendo, es frustrante, pero estás haciendo algo importante aquí. Les estás mostrando a estos niños que la alegría viene en todos los colores. Malik sonrió, agradecido por el apoyo. Gracias, hombre, ojalá más gente lo viera así. A medida que la noche se acercaba a su fin, Malik se tomó un momento para reflexionar sobre la noche. La alegría de los niños que lo habían visitado se había visto eclipsada por el encuentro con el padre y Jake. Sabía que la lucha contra el racismo seguía en curso, pero también reconocía la importancia de usar su voz para alzar la voz. La noche puede haber terminado, pero el mensaje que llevaba, de unidad, aceptación y amor, permanecería mucho después de que las luces se apagaran. Malik esperaba que de alguna manera pudiera inspirar a otros a mirar más allá de sus prejuicios y ver la humanidad en los demás. A medida que la tarde se transformaba en noche, el centro comercial comenzó a vaciarse lentamente. El resplandor de las luces navideñas creaba un ambiente cálido, pero para Malik, la alegría de las fiestas se vio eclipsada por los eventos del día. Se quedó con su disfraz de Papá Noel, sintiéndose más como un objetivo que como un portador de alegría navideña. Los niños se habían ido hacía mucho tiempo, pero aún podía escuchar sus risas resonando en su mente, mezclándose con las duras palabras que habían atravesado su corazón. Justo cuando estaba a punto de quitarse el pesado traje rojo, Malik notó una conmoción cerca de la entrada. Se estaba reuniendo una multitud y la curiosidad lo obligó a investigar. Mientras se acercaba, vio al padre de antes, flanqueado por 2 guardias de seguridad, con el rostro enrojecido por la ira. Cerca, Jake y sus amigos observaban con una mezcla de miedo y emoción. Su bravuconería anterior se desvanecía a medida que la situación se intensificaba. ¿Qué está pasando?, Locke preguntó Malik a un empleado del centro comercial cercano, que parecía igualmente preocupado. Parece que ese tipo, el empleado señaló al padre, está tratando de que lo echen por asustar a su hija. Dice que no pertenece aquí. El corazón de Malik se hundió. Una cosa era experimentar el prejuicio directamente, pero ahora parecía que estaba a punto de desbordarse en una confrontación aún más fea. Podía ver la ira del padre hirviendo, alimentada por una sensación de derecho que le resultaba demasiado familiar. Con una respiración profunda, Malik dio un paso adelante. «Señor», gritó, intentando mantener la voz firme. «¿Podemos hablar de esto?» El padre se dio la vuelta y entrecerró los ojos. «¿Qué quiere?», ladró, con un tono que destilaba hostilidad. «¿Cree que puede hacer de Papá Noel y nadie se dará cuenta? Es una desgracia». Malik sintió el peso de esas palabras. «Solo estoy aquí para difundir alegría, como se supone que debe hacer Papá Noel». Su hija vino a verme. Estaba emocionada y feliz. Mi aspecto no debería importar. Jake, envalentonado por la tensión, intervino. «Sí, tío, es raro. Se supone que Papá Noel es un viejo blanco alegre, no lo que sea que seas tú». Malik apretó los puños y sintió que la ira crecía en su interior. ¿Y quién decidió eso? ¿Por qué cree que la alegría y la amabilidad tienen que encajar en un molde específico? Papá Noel es un símbolo de esperanza y amor. ¿Cómo podemos afirmar que celebramos la diversidad si ni siquiera podemos verla en nuestras tradiciones? El padre se burló, desestimando las palabras de Malik. «Esto es ridículo. No perteneces a un lugar como este». «Basta», intervino finalmente uno de los guardias de seguridad, sintiendo que la situación estaba a punto de salirse de control. «No vamos a tener una pelea en nuestro centro comercial. Manejaremos esto apropiadamente. Señor, si tiene una queja, por favor, acompáñeme». Mientras el guardia se llevaba al padre, Malik sintió una extraña mezcla de alivio y rabia. Se había mantenido firme, pero la situación había escalado a un punto que no había deseado. Los espectadores se dispersaron, algunos luciendo comprensivos, otros todavía conmocionados por la confrontación. Malik se volvió hacia Jake, que se había quedado en silencio. Su bravuconería aparentemente se había evaporado. «No lo entiendes, ¿verdad? Esto no se trata solo de Santa Claus o Navidad, se trata de cómo nos tratamos unos a otros». Jake se encontró con la mirada de Malik,
su expresión cambiando del desafío a la confusión. No pensé que fuera gran cosa, solo... Exactamente, interrumpió Malik. No pensaste. No te detuviste a considerar cómo tus palabras y acciones afectan a los demás. Es fácil hacer bromas desde una posición privilegiada, pero debes entender que tu privilegio no te hace superior. Un pesado silencio se cernió entre ellos. Malik podía ver los engranajes girando en la mente de Jake, y por primera vez sintió un rayo de esperanza de que tal vez, solo tal vez, este encuentro pudiera conducir a un cambio de perspectiva. Creo que nunca lo había pensado así, admitió Jake, con una voz apenas por encima de un susurro. Solo quería encajar con mis amigos. Encajar no debería costar la dignidad de otra persona, respondió Malik. Puedes elegir defender lo que es correcto en lugar de seguir a la multitud. Ese es el verdadero desafío. A medida que la noche se acercaba a su fin, Malik regresó a su silla una última vez, todavía con el traje rojo puesto. Se sentía exhausto, tanto física como emocionalmente, pero también sentía una sensación de plenitud. El encuentro había abierto un diálogo que no había previsto, y tal vez, aunque fuera solo un poco, había provocado un cambio en Jake. Cuando la multitud finalmente se disipó, Malik comenzó a recoger sus cosas. Las decoraciones brillaban suavemente, reflejando la esencia del espíritu navideño. Mientras se preparaba para irse, Carlos se acercó a él una vez más. «Oye, hombre, vi lo que pasó. Lo manejaste como un campeón», dijo Carlos, dándole una palmada en la espalda a Malik. «Gracias, Carlos. No fue fácil, pero sentí que tenía que decir algo. Estas conversaciones son importantes». Carlos asintió. «Lo son. Estás haciendo algo más grande que simplemente jugar a ser Papá Noel. Estás enseñando lecciones que necesitan ser escuchadas». Malik sonrió, agradecido por el apoyo de su amigo. «Solo espero que haga una diferencia. Tal vez la próxima vez que alguien vea a un Papá Noel negro, no se inmute. Tal vez recuerde esta noche». Al salir del centro comercial, Malik sintió que una sensación de empoderamiento lo invadía. Había enfrentado hostilidad e ignorancia, pero también había encontrado una voz en medio del caos. El camino hacia la comprensión era largo, pero valía la pena recorrerlo. Esperaba que al compartir su experiencia, pudiera inspirar a otros a enfrentar sus prejuicios y abrazar el espíritu de la temporada. Esta Navidad, Malik no solo había usado el traje de Papá Noel, sino que también se había convertido en un faro de esperanza, un recordatorio de que la amabilidad y la aceptación deben estar al frente de cada celebración navideña. La historia se desarrolla mientras Malik navega por las alegrías y los desafíos de encarnar a Papá Noel, lo que finalmente genera un diálogo que desafía los prejuicios de un joven llamado Jake, que presencia la confrontación. El coraje de Malik se convierte en un catalizador para el cambio, destacando la importancia del amor, la comprensión y el verdadero espíritu de la temporada navideña.